Buenas tardes. Entonces, este mes nos toca reflexionar sobre Acuario y principalmente sobre cuáles son los elementos Acuario de la sociedad, elementos que sabemos que son representativos de una cierta decadencia, de una cierta enfermedad o de un malestar de la sociedad actual. Por eso sabemos que esa charla o esa serie de charlas se intitulan Los síntomas astrológicos de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas Acuario? Bueno, el primer elemento muy Acuario que podemos encontrar en la sociedad es todo lo que se relaciona con el concepto de redes. Las redes, o de forma más específica, lo que se conoce ahora como las redes sociales. Entonces, ¿por qué las redes se relacionan con Acuario, con nuestra parte Acuario? Bueno, ya sabemos todos que Acuario es el que siempre busca relacionarse con el resto de los seres humanos. Acuario siempre busca vincularse de alguna manera con grupos, organismos, asociaciones. Siempre Acuario va a intentar y de una manera muy horizontal establecer lazos, contactos, relaciones entre los seres humanos en la escala la más amplia que pueda. Sabemos que la relación o la percepción de, del mundo para Acuario, para nuestra parte Acuario, es una percepción ya más global, más amplia. No es una relación con el mundo basada exclusivamente sobre la pareja, la familia, no. El vínculo con el mundo, con la existencia para Acuario es de un tipo mucho más general, mucho más extenso. Así que ese concepto de redes es totalmente típico de la relación de Acuario con el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema con esas redes y específicamente con lo que conocemos ahora como las redes sociales? Bueno, si vamos, como solemos hacer, ¿no?, a la definición de lo que es una red social y una definición anterior, digamos, a ese, esa influencia enorme de Internet, de la tecnología, que podemos ver en la actualidad, una red social siempre se ha definido como una estructura donde diversos individuos van a mantener distintos tipos de relación. Por lo general se resaltaban relaciones de tipo comercial, relaciones de amistad, relaciones sexuales, etc. Eso es el concepto de red social. Así que desde ese primer punto, aplicar ese concepto de red social a lo que ahora utilizamos a través del Internet como plataformas, todos esos sitios, vemos que ya nos hemos desviado bastante de su sentido original. Bueno, lo del comercio y del negocio, sí, podemos ver que está totalmente presente, más bien está aún más
presente y predominante en ese tipo de redes. Y posiblemente podemos pensar que es una de las razones por las cuales se ha empujado esas redes, porque a nivel de negocio, a nivel comercial, es una herramienta fantástica. Y en ese mundo que privilegia, que busca siempre un interés económico, comercial, de negocio, obviamente esas redes sociales son muy potentes, fantásticas. Pero los demás aspectos, la amistad, ¿realmente esas redes permiten formar amistades? No. Más allá de poner un like y más allá de tener supuestamente 500 o 1000 amigos, no, sabemos que eso no es amistad. Ese número de amigos no son amigos realmente. ¿Relaciones sexuales? No, obviamente que no. Los pequeños placeres totalmente egoístas que podemos sacar del Internet o de esas redes no tienen obviamente nada que ver con una verdadera relación sexual. Así que desde ese primer concepto podemos ver que no hay lugar para llamar red social a esos sitios, a esas plataformas. Pero nuevamente hemos caído en ese mal uso de las palabras que finalmente pueden justificar buenas acciones o una buena conciencia, pero realmente deberíamos cambiar el término de redes sociales. Y profundizando más un poquito en lo que es lo social que se refiere a una comunidad de personas, igual no es lo que se forma a través de esas redes. La comunidad o la comunicación o lo común tiene ese prefijo con, que significa juntos y cerca. Y obviamente esas redes no nos hacen estar juntos. En esas redes no estamos cerca. De hecho, es una de las ventajas, obviamente, que podemos encontrar. El hecho de que la distancia no se haga sentir tanto gracias a esas redes. Y qué buena herramienta en ese caso. Pero no es eso una verdadera comunicación o un aspecto, como dijimos, social. No. Y no confundimos o no caigamos en la trampa de pensar o de decir que por lo que la distancia justamente no se hace sentir tanto, por lo que esa herramienta es fantástica para sentirnos un poquito más cerca de personas que están alejadas, eso no es lo mismo que estar realmente juntos. Así que mucho cuidado con, con esa confusión o con esa justificación. En los casos de que no hay una posibilidad de estar juntos, de estar cerca, perfecto, podemos usar con mucha eficiencia esas herramientas, pero son casos específicos. Y a eso tenemos que atenernos, a los casos realmente donde esas herramientas son las más eficientes, pero no en la construcción, dijimos, de una amistad, de una relación de pareja, de una reunión con otras personas. ¿Sí? Es decir, que fundamentalmente, si queremos ir directamente al grano, por decirlo así, tenemos que estar muy claro
que esas redes finalmente nos alejan los unos de los otros, nos aíslan, nos separan. Y eso es el gran peligro. Y posiblemente parte de una cierta manipulación de la sociedad o del sistema por el cual le conviene que estemos cada vez más separados, cada vez más aislados. Pero cuidado con eso. Lo que es práctico y útil en ciertas circunstancias no es lo mismo que lo que es sano, lo que es bueno para el ser humano. Los casos o las herramientas que funcionan bien en ciertos casos, digamos, de emergencia, tienen que quedarse en ese uso, pero no llegar a normalizarse en otros casos donde no tienen la misma eficiencia y más bien donde van a generar impactos negativos. Y obviamente hemos caído aún más en esa trampa a través de la pandemia. Finalmente, esa pandemia ha servido totalmente los intereses de los que querían imponernos esa virtualidad o ese uso masivo de la tecnología, del Internet, de las redes. Porque lo que era inicialmente una emergencia para seguir, para mantener la sociedad en un cierto funcionamiento, recurrimos a esas herramientas y eso nos permitió, como digo, durante tiempos de pandemia, seguir viviendo, manteniendo ciertos aspectos fundamentales de la sociedad, pero desde esa emergencia se ha transformado en una normalidad. Y eso tengamos mucho cuidado. Era solamente un aspecto de emergencia, que las clases sean por Internet, que los trabajos, que las reuniones, que los encuentros sean por Internet. Pero esa emergencia se ha transformado en una normalidad, en una cotidianidad. Y lo hemos aceptado porque es muy conveniente, obviamente. Y uno de los trucos del sistema para imponernos algo es hacernos dar cuenta que es muy conveniente. Y el ser humano, cuando encuentra gusto o conveniencia, obviamente que le va a costar salir de eso, que le va a costar abandonar esa conveniencia. Pero reflexionemos un poco sobre lo que realmente hemos cambiado, hemos sacrificado, hemos perdido. Desde una simple evaluación de las redes, si nos ponemos a pensar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, vamos a encontrar muchas desventajas, muchos elementos negativos, y son elementos de impacto muy, muy profundo para el ser humano. Sabemos que dentro de esas redes hay una pérdida de seguridad, de privacidad, hasta de intimidad. Estamos cediendo un control enorme sobre nuestras vidas. También nos damos cuenta que hay una facilidad a través de esas redes de imponernos criterios, opiniones, ideologías. Hasta podríamos pensar de lavarnos el cerebro. Es una herramienta muy eficiente para ese propósito. También nos damos cuenta que es muy fácil, ha sido muy fácil generar una adicción
con las redes. ¿Quién en la actualidad puede dejar ni siquiera, no sé, un día de usar esas herramientas? Se vuelve cada vez más difícil. Hay una dependencia terrible. Sabemos que hay daños sobre la salud, salud física, equilibrio emocional, salud mental. Están cada vez más aparentes los daños. Ni hablemos del hecho de que podemos vivir en las redes a través de una imagen, construir cualquier imagen, cualquier identidad, pretender que somos otros que lo que realmente somos. ¡Qué peligro! Ese uso de una imagen. Y obviamente, qué peligro el no poder después confrontarnos con nuestra cotidianidad, de estar tan dependiente de una imagen que hemos creado, no podemos después confrontarnos a lo que somos realmente, ni confrontar a nuestro diario. Eso es un peligro enorme que estamos viviendo y que las nuevas generaciones están obviamente viviendo de una manera mucho más profunda, mucho más amplia. Y para volver a la base, digamos, de lo que es el problema de las redes y posiblemente, yo diría, a la base del desarrollo de un acuario, de nuestra parte acuario, para que esa parte acuario sea elevada, sea muy desarrollada y que no sea una parte muy inferior o muy mediocre, es muy importante entender que una red no es un elemento sinérgico, no es una sinergia. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que una red puede reemplazar tranquilamente uno de sus componentes por otro. Puede desechar fácilmente uno de sus componentes y tendrá millones de otros que van a poder hacer lo mismo, cumplir la misma tarea. Dentro de la red no hay una valoración o un entendimiento de la capacidad propia a cada uno de los elementos, que es la diferencia con la sinergia. La sinergia es una red, digamos, pero que va a funcionar sobre el aporte particular o individual de cada uno de sus componentes. Y por eso se dice que la sinergia, dentro de una sinergia, la suma del uno con el otro nos va a dar un resultado exponencial, porque cada uno aporta algo que le es propio y que ningún otro puede aportar. Y eso es fundamental dentro, obviamente, del proceso evolutivo o dentro de la naturaleza. Por decirlo así, en la naturaleza no hay simples redes. Siempre hay sinergia. Cada uno de los elementos que pertenecen a una cierta cadena de la naturaleza aporta elementos que le son propios y que nadie más puede aportar. Y eso es fundamental, repito, para la evolución del ser humano. El producto, el bien, la materia, posiblemente podría ser reemplazada con los mismos resultados. Un producto económico podría. Un ser humano no debería. El ser humano tiene una individualidad o una particularidad que nadie más va a poder cumplir de la misma manera. Así que cualquier tipo de red que existen en la sociedad y que no sean sinérgicas
no deberían existir. ¿Y por qué decía que es un poco el reflejo de una parte inferior o superior de un acuario? Porque acuario muchas veces se puede hasta anular, se puede sacrificar al punto de desvalorizarse totalmente para una relación, por ejemplo, para una causa que le parece justa. Dentro de un grupo puede anular lo que es. Y eso no se lo tiene que hacer. No. Nuestra parte acuario tiene que entender que es fundamental desarrollar lo nuestro, lo que es propio a cada uno de nosotros, y después entender cómo podemos combinar ese aspecto muy nuestro con el aspecto muy del otro para tener un resultado exponencial. No es cuestión de anularse para el bien de alguien o para el bien de una causa, no, no, no. De hecho, para que esa relación funcione, para que esa causa sea realmente cumplida o que se pueda expresar, solamente se dará a partir del momento que cada uno aporta lo que tiene adentro de forma esencial. Así que recuperamos esa esencialidad, esa particularidad, y siempre busquemos la formación de redes sinérgicas o de sinergias. Si no, lo que va a pasar con una red es finalmente su propósito inicial. La palabra red fue creada por esa malla del pescador que le permite atrapar a los peces. Una red atrapa y nos queda prisioneros, nos quedamos prisioneros, nos quedamos atrapados. Entonces, para nosotros no quedarnos atrapados en todas esas redes que están apareciendo, recuperemos los elementos fundamentales de lo que es una relación, una comunicación, una sociedad y una red sinérgica. Muchas gracias.